Está esto precioso. El GIF este que habéis puesto, el GIF animado de los pececitos detrás, mola, ¿eh? Está francamente bien. Enrique, no deberías haber hablado de lo de las merluzas. Tiene sensibilidad, pobrecitos. No sé, ¿no? Bueno, en fin, vamos a ver qué es lo que pretendo hoy. Pues lo que pretendo es un poco esta idea de asimilar la velocidad del cambio, ¿no? ¿A qué velocidad va esto? Quiero que os quedéis un poco con sensaciones que seguramente ya tenéis. O sea, los profesores generalmente, a nivel de pues lo que hago yo en escuela de negocios y tal, contamos pocas cosas nuevas. Os voy a contar cosas que seguramente ya sabéis. Y a lo que aspiro como mucho es a organizarlas un poco, ¿no? O sea, intentar organizar un poco esta idea de la velocidad del cambio, de a qué velocidad se está moviendo esto, ¿no? Lógicamente, para hablar de velocidad, lo lógico es irnos al sitio donde hay una velocidad más... donde la velocidad de verdad es protagonista, ¿no? Y tenéis claro que es este sitio. ¿Qué pasa aquí? ¿Es esto? No, un pit stop. Un pit stop. Cualquier pit stop. No, ¿no? Es el pit stop de Ferrari en el Gran Premio de Brasil en el año 2018 y fue el más rápido, ¿no? O sea, 1,97 es lo que espero que tardéis cuando llegue un cliente y quiera cambiar las 4 ruedas y tocar un poco la aerodinámica y tal. 1,97 está bien, ¿no? Vais sobraos. Entra por la puerta, fuera, ¿no? Palmadita y, bueno, que pare para pagar, ¿no? Eso es todo. Pues, ¿cómo se consigue esto? ¿Cómo se consigue que un cacharro complicado, como es un Fórmula 1, o sea, un Fórmula 1 es un aparato complejísimo en el que no te puedes apoyar por ningún sitio? Si te apoyas siempre tocas algo, no sé, un alerón, una aerodinámica, un no sé qué, algo pincha, algo corta, algo es incómodo, ¿no? ¿Cómo ese cacharro tan complejo puede llegar, ¿no?, pararse aquí y en 1,97 segundos cambiarle 4 ruedas y tocarle un alerón? ¿No os parece flipante? ¿Cómo se consigue? ¿Dónde está el truco? Práctica, 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 ¿no? Constante. O sea, el tío que maneja la pistola de desatornillar la rueda, a ese tío no lo saludes por la mañana, porque seguramente ya lleve la pistola y seguramente tiene el gesto tan hecho que te desenrosca la mano. O sea, ese tío es un peligro. Donde pone el ojo, pone... Bueno, imaginaros. O sea, si el tío no es certero encajando la pistolita en el tornillo de la rueda, puede perder el puesto el piloto, porque ya sabéis que hay muchos adelantamientos que no se hacen en pista, se hacen en el pit stop, ¿no? Es así de crítica la cosa, ¿no? Ese tío está practicando todo el rato. Especialización, trabajo en equipo, contingency plans, planes de contingencia. Si el tío que lleva la rueda se tropieza o se le cae la rueda, hay otro con otra rueda, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama innovación incremental. ¿Qué haces? Pues vas probando, 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 sigues practicando, aprovechas cualquier idea, tecnología, lo que sea que puedas utilizar para reducir ese tiempo. Y estás tan feliz con tus 1,97 segundos, ya no se hacen así, por cierto, ahora ya son un poquito más largos, ¿no?, por temas de seguridad y tal, y de repente resulta que llega otro equipo al año siguiente, que no es el tuyo, que no es Ferrari, que es Red Bull, y ¡hala! Ahí queda eso, 1,82. No parece que hayan incorporado ninguna cosa revolucionaria ni nada, no, simplemente pues, se han practicado un poco más y han rebajado, pues eso, 12 al segundo, décimas de segundo, que realmente no se nota. Pero esto es lo que hay, esto es innovación incremental, y la innovación incremental es curiosísimo, todos la hacemos, todos. Todas las empresas hacen innovación incremental, nosotros mismos hacemos innovación incremental, los animales, si les dejamos, hacen innovación incremental. Y la usan para lo que lo usan los animales, que es o para comer mejor o para reproducirse mejor. Nosotros somos un pelín más complejos, creo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la innovación incremental está más o menos clara. La vamos
jugando, practicando, ensayando, es importantísima, pero hay otro tipo de innovación. ¿Qué veis aquí? Un cepelín. Un cepelín que... Uy, ¿qué hace? ¿Está reproduciéndose o qué? ¿Qué hace? ¿Qué sale del cepelín? Anda. O sea, que ahora el cepelín resulta que suelta drones y los drones se mueven por ahí y llevan, como veis ahí, el paquetito, ¿no? Y lo que sea, la logística al barrio este sobre el que está sobrevolando el dron, ¿no? Y reparten los paquetes. ¿Qué os parece? ¿Qué tipo de innovación es esta? ¿Esto es innovación incremental? Sería difícil verlo así, ¿no? Esto lo que pretende, ¿qué es? Que tú estés en tu casa, te asomes a la pantalla, hagas clic, 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 pidas el orégano que te falta para la receta que vas a hacer y de repente el orégano en 10 minutos o 15 hace pum, y llega. Como tener la despensa ilimitada. ¿No? No está mal. O sea, esto cambia el panorama de una industria. Esto de repente a toda una industria le dice, tío, o eres capaz de hacer esto o el cliente no va a esperar 2 días o día y medio porque si lo puede tener en 10 o 15 minutos, pues ya me dirá, ¿para qué? ¿No? No sé si habéis visto la oferta esta de compra de delivery de productos de supermercado, ¿no? Gorilas, que están ahora marketeándose un montón, que tú haces la compra y te llega a casa en 10 minutos. Y dices, joder, curioso, ¿no? Entonces, no sé. Esto, afortunadamente, por ahora, tampoco nos tiene que preocupar tanto porque en realidad es falso. Es fake news. Esto lo hizo un... Sí, vuelve atrás. De hecho, he ido demasiado rápido. O sea, en realidad esto lo hizo un videoartista juntando distintas cosas. El cepelín está por un lado y es puramente publicitario. Los drones están pegados encima del vídeo. Lo ha hecho muy bien, cuela, ¿no? Pero es fake, totalmente. Ahora, es fake, pero esta tecnología en realidad ya existe, ya está patentada. Amazon ya tiene este sistema de reparto patentado y lo más difícil no es lo más espectacular. Lo más espectacular seguramente sea el dron, pero si habéis jugado con un dron, y seguro que muchos aquí de vosotros habéis ya jugado con un dron, ya sabéis que un dron hoy en día no es complicado. Lo complicado es, no sé, hacerlo mal, porque el dron realmente ya se mantiene solo, se estabiliza solo, si viene el viento también, y si se está quedando sin batería vuelve solo a la base, ¿no? Los drones son tecnología relativamente, pues eso, muy poco reciente. Los cepelines, en 1930 tuvieron un problema con uno que explotó, o sea que tampoco precisamente nuevos no son, ¿no? Lo complicado que es prever qué tienes que meter en el cepelín para cuando un tío hace así, lo que pide esté en el cepelín. Porque en el cepelín no puedes meter un almacén entero. Amazon vende muchos productos de Dios, es imposible tenerlos todos ahí arriba, ¿no? Con lo cual el problema es predecir qué va a comprar la gente de una zona determinada para que eso esté ahí arriba subidito en el cepelín para decirle al dron que haga lo que mejor hace, que es bajar, ¿no? Realmente, si lo pones a hacer mucho desplazamiento horizontal, pues no es muy práctico, pero para caer de un cepelín y repartir, sí. Esto lo vamos a ver. Esto, si vives en determinadas zonas, en Australia, en Finlandia o en Estados Unidos, puedes utilizar el reparto por dron para recibir desde un café o unas latas o unos refrescos o lo que quieras hasta un pollo asado. No es un catálogo muy grande, pero unas cuantas cosas. Y ya funciona, ya te llega, vamos. En Australia estaban teniendo algún problema con los cuervos en la época de celo. Tecnología, ya sabéis, ¿no? Tú te montas todo este carajal para poder repartir con los drones y tal, y de repente se te cabrean los cuervos y atacan a los drones cuando están en la época de celo. No está mal, hay que tenerlo todo prevenido. Entonces, como veis, no sé, esto de la innovación tiene sus caras distintas, ¿no? Tiene la innovación incremental, que como os digo, la hacemos todos casi de manera natural. La hacemos por la mañana, te levantas por la mañana y te das cuenta, oye, si dejo la ropa ya preparada y lo del desayuno ya puesto, pues puedo dormir 5 o 10 minutos más. Eso es innovación incremental. Todo lo que hacemos así de iteración, iteración, iteración es innovación incremental. Y no por eso la tenemos que dejar en un lugar secundario, es importantísima.
Si no la hacemos si no entrenamos de manera habitual, bueno, ¿qué os voy a contar que no os hayan contado ayer? No va a funcionar, ¿no? Pero a la segunda, la innovación disruptiva también es importantísima. Estar pendiente de lo que ocurre por ahí y aprovechar cualquier oportunidad tecnológica, cualquier posibilidad para montarte algo que de verdad deje al resto de la industria o al mercado o a quien sea así, toma ya. Hay muchos académicos intentando definir exactamente qué es incremental y qué es disruptivo y dónde está la frontera, y mi respuesta como académico es: me da igual. Lo disruptivo es lo que te deja flipado. No sé exactamente cómo o dónde está el punto de ruptura, pero como compañía tenemos que aprovechar las dos cosas. Ser muy incrementales y ser muy disruptivos. Y esto no es sencillo. Entonces vámonos a viajar en el tiempo, ¿no? Si nos cogemos el DeLorean de Regreso al Futuro, que como veis el tiempo es implacable, porque el DeLorean, cuando salió la peli, tú decías, joder, qué coche, qué pasada. Y ahora lo ves y dices, joder, qué antigualla de museo, ¿no? Literalmente. Entonces aquí tenéis el DeLorean que permitía aquí a su protagonista, Michael J. Fox, moverse en el tiempo, ir para adelante, para atrás, ir a conocer a su madre cuando su madre estaba en edad de enamorarse de él y montar un lío dimensional de mucho cuidado, tal. Entonces, no sé, si viajamos en el tiempo, si conseguimos viajar en el tiempo y podemos irnos hacia atrás, por ejemplo, hacia adelante, podríamos irnos, pues no sé, a 1970 y ver ahí, pues, un Norauto de 1970, como veis, pues los coches son los que son, ¿no? Alguno pues le sonarán esos modelos y tal. Yo, pues, vamos, alguno de estos modelos recuerdo perfectamente a mi padre. Entonces, pues, si de repente nos subimos a la máquina del tiempo y nos venimos ahora, ¿qué vemos? ¿Realmente es tan distinto? ¿Es tan tal? ¿Hemos hecho incremental? ¿Hemos hecho disruptivo? ¿O es que hoy en día, cuando pensamos en nuestra marca, nuestra sede, es que a lo mejor lo que el usuario ve realmente es más bien esto otro, la interfaz web? Porque claro, cada vez para más gente lo que piensan, la imagen que asocian a nosotros ya no es tanto la del sitio físico como es la de la web, que es su primer punto de contacto, ¿no? Es curioso pensarlo. ¿Qué soy yo para mis usuarios? ¿Qué soy yo para...? ¿Soy un sitio físico donde llevas el coche? ¿Soy un sitio en la red donde lo organizo y donde lo planifico y donde, no sé, pido hora, etcétera, etcétera, ¿no? No sé, pensadlo porque, claro, acabamos de pasar por una experiencia, o estamos pasando todavía, si queréis, por una experiencia complicadita, ¿no? O sea, de repente llegó lo que llegó, ¿no? Cayó este bicho del cielo, ¿no? Apareció. Bueno, si fuera así de grande, por lo menos podríamos verlo venir, pero claro. Entonces, aparece esto y ¿qué ocurre? Bueno, pues de la noche a la mañana ya sabéis todo lo que pasó. Marzo, febrero lo empezamos a ver del año pasado. En marzo, de repente, pues flash. Cerramos todo. Y lo cerramos todo, quiere decir eso, The Economist publicando una portada como esta, negra como mis pecados, y diciendo, hala, el mundo cerrado. Y todos sabéis lo que fue aquello. Brutal. De la noche a la mañana tenías que estar en casa y arreglártelas y buscarte la vida y tratar de salir lo menos posible. Pues claro, ¿cómo afectó esto a las compañías? O sea, imagínate, pues eso, lo que fue la ciudad así, la famosa foto de la Gran Vía, completamente vacía, menos un rider, ¿no? Todo parado. Nosotros, claro, nosotros somos una universidad, imaginaros. Todas las clases online. Menos mal que llevábamos cierto tiempo haciendo experimentos con esas cosas y, oye, pues al final no se suspendió ninguna clase, pero fácil no es, que os voy a contar, ¿no? Y al final, pues eso, la tecnología ha estado en su sitio, la tecnología ha conseguido desarrollar algo que normalmente tardaban mucho tiempo en desarrollarlo, ha desarrollado en menos tiempo, sin recortar la seguridad del proceso. Lo hemos conseguido y ahora los países se diferencian fundamentalmente en una variable, el porcentaje de negacionistas. Si tú tienes en un país un porcentaje de negacionistas muy elevado, vas a tener problemas para tu recuperación económica.
Todos esos negacionistas que dicen, no, no, yo no me lo creo porque ¿quién está ganando dinero con esto? Yo confío en mi sistema inmune, o esto es muy complejo, ya me la pondré. Los países en los que esto es elevado tienen serios problemas. Países como nosotros, como Portugal o como algunos otros que hemos sido, pues eso, mucho más, si queréis, disciplinados o confiados en la ciencia o lo que sea, pues parece que vamos a poder recuperarnos relativamente antes, ¿no? Pero hemos visto muchas cosas derivadas de una pandemia. La pandemia tiene una cosa muy interesante, y es que cuando los cambios se prolongan más de 1 o 2 meses, esos cambios se convierten en hábitos. Y los hábitos son difíciles de romper. Entonces, lo que estamos viendo es, por ejemplo, que ahora ya empezamos a tener relativamente claro que la pandemia, pues sí, era un enemigo con el que podíamos luchar y podíamos desarrollar vacunas y tal, pero que el verdadero enemigo es un poco más grande y un poco más difícil de pelear con él, ¿no? Y se llama emergencia climática. Ese es el enemigo de verdad, el que viene ahora. Y en la emergencia climática estamos en una fase muy curiosa. Hemos pasado por la fase en la que la gente decía, no, esto de la emergencia climática no es real, esto es un invento, esto tal, en realidad se acabará el petróleo antes, no sé qué tal. De ahí pasamos a otra fase en la que era, bueno, vale, sí, a lo mejor está cambiando el clima, pero no somos nosotros, es la geología, la Tierra, el Sol, las llamaradas, no sé qué, las manchas solares. Ahí ya no, ahí ya pasamos al momento siguiente, y el momento siguiente es, ups, que sí, que hay una emergencia climática y que por culpa de esa emergencia climática hay más facilidad para que haya pandemias, hay más incendios forestales, los huracanes, se nos acaba el abecedario y tenemos que nombrarlos con las letras griegas. Flipa, o sea, que en la temporada normal de huracanes nos hayamos pasado toda la maldita vida poniéndoles nombres con iniciales, con las letras en función del alfabeto, y que los últimos 2 años se nos haya acabado el alfabeto y tengamos que empezar con la siguiente, las letras griegas, porque se ha incrementado tanto su frecuencia por culpa de la emergencia climática que pasa lo que pasa. Hablad con las aseguradoras, hablad con, no sé, con gente que vive en zonas sensibles o expuestas a esto. Y ya la siguiente fase es a la que no queremos llegar. Fuck. ¿Qué hacemos ahora? ¿No? Entonces, no sé, pensemos en cómo nos afecta algo así. En la práctica, lo que ocurre es que el mundo, la humanidad, se mueve en función de olas de innovación. La primera ola de innovación más o menos documentada, podríamos irnos mucho antes, podríamos irnos a la edad de piedra, a la edad de los metales. Fijaros, le poníamos nombre a las edades del hombre en función de la tecnología que el hombre había sido capaz de inventar y que cambiaba totalmente. Si llegaba la edad del bronce, pues la gente sabía de repente hacer cosas de bronce y se cargaba a los que utilizaban armas más rudimentarias, y con el hierro lo mismo, ¿no? Aquí llegó, pues eso, en 1700 y pico, la primera revolución industrial, el agua como fuente de energía, los textiles, el hierro y tal, y tuvimos una primera revolución industrial que duró 60 años. La siguiente ya duró menos, 55, ¿no? La segunda, el vapor, ¿no? Los ferrocarriles, el acero. Ya la siguiente, aquí entra el motor de combustión interna, la química, la electricidad, ¿no? Aquí ya tenéis, pues fijaros, la petroquímica, todos los derivados del petróleo, tal, la electrónica, la aviación. En la siguiente, aquí es donde nacieron la mayor parte de mis alumnos actuales. Nacieron ya en la era digital, ¿no? El software, los medios, los nuevos medios y tal. La siguiente oleada, nos pongamos como nos pongamos, y además más nos vale que sea así, es esa otra, ¿no? Por un lado, machine learning, inteligencia artificial, Internet de las cosas y tal. Por otro lado, los robots, los drones, etcétera. Y por otro lado, sobre todo, las tecnologías limpias. Y esto es importantísimo entenderlo, porque quien se sale de la oleada se queda fuera. Entonces, a medida que va cambiando, es que vamos dándonos cuenta de que la emergencia climática es algo de verdad importante y que tenemos que reaccionar ante ello, ¿no? Pues todos los objetivos tienen que pasar por ahí y tenemos que presentarlos así, ¿no? Y esto es importantísimo. Estamos en un momento tan interesante como que esta tecnología, la petroquímica, para mí es duro porque yo viví mi padre trabajó en Repsol toda su vida profesional en la refinería de La Coruña.
Yo durante un montón de años, 2 décadas y pico, comí de esto, ¿no? Y resulta que un tiempo a esta parte, esto no solo tiene la misma fama que tenían las tabaqueras en su momento, sino que además sabemos que está en declive y que hoy en día es una industria que vive gracias a las subvenciones de los gobiernos. Los gobiernos subvencionan a las petroleras para que no nos quedemos sin el combustible que mueve el mundo. Pero que esto es una cuestión temporal y que cada vez se quiere acelerar más. Pues la combinación de esta tecnología con esta otra se ha convertido en lo que durante una serie de décadas ha movido el mundo, literalmente. Por un lado, energía relativamente barata, porque bastaba con hacer un agujero en el suelo y destilarlo, lo que salía, ¿no? Y por otro, esto. ¿Qué es esto? El motor de combustión interna. Esto, desde el punto de vista ingenieril, es flipante. O sea, los ingenieros, de verdad, que sean capaces de crear algo así, donde se producen microexplosiones en una cámara controlada, con un pistón que sube y que baja, con un cigüeñal, es alucinante desde el punto de vista tecnológico. O sea, fijaros lo que es el despiece de un motor, este es un Corvette, ¿no? El despiece de un motor más o menos, pues eso, un coche más o menos puntero, es una cosa de este tipo. O sea, que todas estas piezas sean capaces de funcionar y de funcionar tal hasta el punto de que hayamos ido mejorando la tecnología de tal manera que si ahora alguien te dice no, es que me ha dejado tirado el coche, ya casi no te lo crees. Es muy poco habitual, ¿no? Pero todo lo que ha sido organizar una industria en torno a esto, pues es algo que, ¿no?, que ha tenido la importancia que todos sabéis que tiene, por la cual estamos todos aquí, ¿no? Ahora, es curioso, ¿cómo está cambiando esto? Es que ahora los motores no tienen 200 y pico, 300 y pico piezas móviles. Es que ahora resulta que los motores tienen 27 piezas, contando los tornillos. ¿No? Claro, 27 piezas, pues las cosas se rompen mucho menos y necesitan mucho menos servicio, ¿no? Y al final es muy curioso, ¿no? Como dice Dijkstra, un ingeniero, un programador, desarrollador muy importante, muy conocido, dice, oye, es que realmente la gran virtud, la simplicidad es una gran virtud, pero la complejidad vende mejor, ¿no? Y hay mucha gente que tú le dices, no, esto es un motor eléctrico y es no sé cuánto, sí. Te dicen, no, pero mira, es que el de explosión, el motor de toda la vida, mira tal, tiene todas estas piezas y hace esto y es más. Y parece como que la complejidad vende mejor. Cuando en la práctica, pues oye, que es más complejo, quiere decir, entre otras cosas, que se estropea más, ¿no? Entonces hay que empezar a pensar en cómo nos afectan estas cosas. Porque es una transición, pues eso, que no tenemos mucho que decir en ella, ¿no? O sea, al final, fijaros, surgen todo tipo de mitos. Sí, es que los coches eléctricos son limpios, pero en realidad, como los alimentas con electricidad y la electricidad es sucia, porque viene de carbón y tal, en realidad también son sucios. Pues mira, no. Esto es lo que el CO2 que genera un motor diésel, este es el que genera un motor de gasolina, o al revés, este es gasolina, este es diésel, ¿no? Y ahora a partir de aquí diréis, esto es Polonia. Polonia es el tejido industrial de generación de electricidad más sucio de toda Europa, los que más carbón tienen, los que más polución generan, y aún así, si tú alimentas, recargas tu vehículo eléctrico en Polonia, todavía eres un 30%, un 29% más limpio que uno de gasolina o diésel, ¿no? Y a partir de ahí bajando, ¿no? España por allí, tal, etcétera, etcétera. Y al final, pues eso, Suecia, los nórdicos y tal, que son los más limpios de todos porque tienen hidroeléctrica por un tubo. Entonces, al final empezamos a entender que hay cosas que son un problema. Y que hay cosas que son un problema y que van a cambiar y que están cambiando a cierta velocidad, ¿no? Y esto nos afecta. O sea, nos afecta hasta el punto de que ahora en algunos sitios, esto es Cambridge en Massachusetts, no Cambridge de Reino Unido, donde ponen etiquetas de producto peligroso en los surtidores de gasolina. ¿Recuerda algo? ¿No? El tabaco, los paquetes de tabaco, es lo mismo. Yo no sé si alguien deja de fumar porque agarra la cajetilla y ve que pone ahí, Dios mío, va usted a morirse, se va a quedar impotente y además no sé qué. No sé si alguien deja de fumar por eso, pero al final la gota malaya esa de la etiqueta cada vez que tal hace que la gente, que la sociedad vaya reduciendo su consumo de tabaco. Aquí va a pasar algo muy parecido.
Si a ti te ponen cada vez que vas a la gasolinera, ves información de este tipo, ¿no? Como las etiquetas de la nutrición, ¿no? Que te dicen, uy, esto es malísimo. Y tú ahí, yo solo quería llenar. ¡Ah, Dios mío! Se está usted cargando el mundo. Hombre, al final, ¿no? Entonces, esto es las cosas que ocurren. Una pandemia nos ha hecho darnos cuenta de cómo de tóxica es la cultura del automóvil. Organizar las ciudades en torno al automóvil y hacer que sea el automóvil no sé, el que utiliza más espacio en las ciudades, lo que tomamos por la mañana para ir a trabajar, meternos en un atasco, no sé qué tal, pues tiene un problema, y tiene un problema que es que no es especialmente sostenible, claro. Entonces estamos empezando a ver que esto va a cambiar. Y en esa dinámica de cambio vamos a tener que organizar nuestra actividad no solo para seguir siendo viables, sino además para seguir siendo rentables, exitosos y líderes. Pero vamos a ver cómo se puede organizar algo así, ¿no? O sea, ¿qué sabemos? Pues sabemos que la pandemia, el COVID, ha venido como una auténtica bola de demolición sobre las compañías que no habían hecho transformación digital. Si habías hecho tus deberes en transformación digital, el COVID más o menos pues te las ha acelerado las cosas. Si no las habías hecho, te pega un leñazo, mucho cuidado. Pero vamos a ver cómo, no sé, ¿qué pasó, por ejemplo? Lo que os decía al principio, nos pusimos a comprar desde casa como si no hubiera un mañana, comercio electrónico, ¿no? Hacíamos todo desde casa y delante de la pantalla porque salir lo percibíamos como un riesgo. Entonces, pues preferías hacer la compra y que te la trajeran a casa, y al principio de la pandemia, no sé si os acordaréis, pero llegaban las cosas a casa y les pasabas un trapito con guantes. Ahora ya eso nos hemos dado cuenta de que las superficies no son especialmente peligrosas, ¿no? Pero, ¿no? Fijaros qué barbaridad. O sea, que toda la curva que durante 10 años, la pendiente esta de adopción de la tecnología de comercio electrónico, en 2 meses, en 8 semanas, la pendiente cambió y pasó a ser así. Esto es bestial. Esto cambia, se convierte en un hábito muy rápido. Y ahora la gente compra online cosas que no compraba online. Muchas más cosas. O sea, tantas cosas que durante un cierto tiempo, fijaros qué ha pasado. O sea, las fábricas de papel empezaron a cerrar o a cambiarse, a cambiar sus estructuras de producción, porque el papel dejó de ser útil. Anda que no usábamos papel. Imaginaos, yo trabajo en una universidad. Había papel por todas partes, y fotocopiadoras y tal. De repente dejamos de usar papel, porque el papel de repente era absurdo. Tú trabajabas algo, lo imprimías y ¿qué hacías? Y ahora te lo mando por un mensajero. No. De repente nos dimos cuenta de que había que hacerlo digital y empezamos a acelerar esa digitalización, ¿no? Entonces, claro, no sé, si de repente te das cuenta, aquí tenéis un editor, un tuit de un editor de hace 2 días diciendo, parece ser que Europa se ha quedado ya sin papel y hemos tenido que parar impresiones y lanzamientos de libros porque las fábricas dicen que no hay papel. ¿Qué hicieron esas fábricas? Otras cosas. O sea, esto de repente se ha convertido en un artefacto del pasado, en algo que no se usa, en algo excepcional, ¿no? O sea, nosotros, en el IE, en donde había una impresora o una fotocopiadora, hemos puesto una maceta. Y a la maceta le hemos puesto una etiqueta que dice, aquí había una impresora. Y ya es que están encantados los alumnos, no la piden para nada, no piden imprimir ni fotocopiar ni nada. Simplemente se han transformado digitalmente por la vía de los hechos. O lo haces por lo civil o lo haces por lo militar, ¿no? ¿Quieres ir a hacer fotocopias? No. Mira las plantas y mira qué bonitas son. Esto es lo que hay, ¿no? ¿Qué hicieron las fábricas de papel? Muy lógico. Empezaron a hacer otro producto derivado del papel. Cartón corrugado. Cajas de cartón, que de repente su demanda se había multiplicado. ¿Por qué? Pues porque estábamos comprando todo desde casa y había que meterlo en algo para poder enviarlo. Entonces, de repente, fijaros, las empresas que eran suficientemente ágiles y que supieron reconvertir su cadena de producción para fabricar cartón, muy bien. Pero, como esto ha sido un proceso relativamente rápido y ahora vuelve a incrementarse la demanda de algunas cosas, tenemos un problema para conseguir papel, porque las fábricas se han reconvertido, muchas de ellas. Entonces, fijaros qué curioso, ¿no? O sea, durante la pandemia ha habido compañías, la compañía mejor preparada para el cambio a comercio electrónico, lógicamente, era Amazon. Pues Amazon ha habido momentos en la pandemia que estaba ganando $10.000 por segundo. Que no está mal.
¿no? Yo hay años que no los gano. O sea, $10.000 por segundo. Ping, 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 ping. Imaginaros, ¿no? Porque tiene que ser Jeff Bezos mirando su reloj. Como para no... No, pues esto es estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado, cuando las cosas cambian, ¿no? Entonces, no sé, me gustaría llevaros a pensar en ese tipo de cosas. Fijaros otra empresa, esta nos pilla algo más cerca, Hertz. Coches de alquiler. Llega la pandemia, ¿qué haces? Nadie te alquila un coche porque nadie se está moviendo de casa. Y una empresa de coches de alquiler ya sabéis lo que es. Un inmovilizado enorme, un stock de vehículos muy grande que tienen que mover muy rápido. Si tardan mucho en revender esos coches, se deprecian mucho. Y ellos están pidiendo sus créditos para circulante sobre la masa que tienen de stock de vehículos. Hertz no fue capaz, era el líder, entró en quiebra. Salió de la quiebra relativamente rápido. Al final salió de la quiebra porque, bueno, pues porque es una compañía muy grande, una compañía con capacidad de acudir al mercado y conseguir más capital, etc. Sale de la quiebra. Y ahora sale de la quiebra, ¿y qué es lo siguiente que hace? Anunciado anteayer. Se mete en la compra, anuncia la compra de 100.000 vehículos Tesla. 100.000 Model 3 de Tesla. Dios, ¿y esto qué es? No, es que vamos a Tesla porque es la única que nos puede garantizar que los fabrican en el tiempo adecuado y que nos los puede servir, y queremos ser la flota de alquiler de vehículos más electrificada del mundo. Esto te coloca en un papel diferencial, ¿no? Claro, ¿qué ha ocurrido? Pues no solo esto ha hecho, ¿no?, que las acciones de Hertz suban, sino que las de Tesla también han subido, y Tesla, de hecho, se ha convertido en una de esas poquísimas compañías que supera lo que llama el trillón americano, billón nuestro, el millón de millones de dólares de capitalización bursátil. Brutal, ¿no? Entonces, fijaros lo que está ocurriendo aquí, ¿no? O sea, Hertz, invirtiendo en esto, anunciando la inversión y siendo la que pone la pasta, la que compra los 100.000 vehículos, pues sube en bolsa. Hombre, está bien, y dicen, no, lo hacemos ¿por qué? Pues porque nos damos cuenta de que los vehículos eléctricos están convirtiéndose ya en el cambio principal, porque realmente vemos que hay demanda y que cada vez más se compran, etcétera, que las marcas dicen, oye, pues ya en el 2030 será el 40-50% de nuestra oferta, etcétera, 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 y coño, porque hay una emergencia climática y hay que hacer algo con ella, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que para Hertz esto es esta subidita. Los últimos días son esto. Esto es el panorama de los últimos 6 meses, si no me equivoco, ¿no? Con lo cual, pues, es esta subidita. Pero para Tesla es lo que es superar el millón de millones de dólares de cotización, ¿no? Y hacer a Elon Musk un poco más rico, ¿no? Entonces, pensad en esta compañía. ¿Cómo lo hace? ¿Qué hace concretamente esta compañía? Esta compañía durante mucho tiempo perdía pasta, empezó a ganar pasta no hace tanto, ¿no? Tuvo que invertir un montón durante mucho tiempo para conseguir beneficios un tiempo después, ¿no? Cuando la metieron en el SP500, en el Standard & Poor's 500, es el sitio, el índice, por antonomasia de tal, mucha gente lo ha comparado con el momento en el que se metió en el índice a Yahoo. Yahoo entró en el índice en los 90, finales de los 90, en el 99, ¿no?, y marca un poco el inicio de la era .com, ¿no? La entrada de Tesla en el índice se dice que marca el inicio de otra época distinta, ¿no? La época de la electrificación y de las energías limpias, etc., ¿no? Entonces, pensad en esto, ¿no? Pues, no sé, pensad, por ejemplo, ¿conocéis los sistemas estos de detector, se llama en España, low jack en Estados Unidos, ¿no? Estos sistemas de antirrobo de vehículos. Un sistema de antirrobo de vehículos es relativamente complejo, seguro que no os cuento nada nuevo, no, seguro de esto sabéis mucho más que yo, y se instalaba típicamente, pues se escondía en algún sitio del coche, en un panel de la puerta, una cosa por el estilo, porque necesitaba alimentación eléctrica, pero tampoco quieres que los cacos sepan dónde está, con lo cual tienes una serie de sitios donde ponerlo. La instalación es compleja, el aparato era caro y muchas veces te lo pagaba la aseguradora, etcétera, ¿no? ¿Qué haces ahora si quieres que tu vehículo esté localizado?
Pues te gastas 30 pavos, 30 euros, te compras un cacharrito de este tamaño de Apple, lo dejas en donde te dé la gana en el coche y a partir de ahí, cada vez que te alejes del coche, esto te manda un mensaje al móvil y te dice, tu coche está aquí, te has alejado de él. 29 euros. Ya me diréis, o sea, la tecnología que provoca. Las cosas vayan a una velocidad increíble. Hoy si quiero tener un antirrobo para mi coche, no llamo a nadie, no llamo a mi aseguradora, no. Me voy a apple.com, hago clic, 29 euros. Me llega a casa, lo dejo en la guantera, ahí perdido. Es de este tamaño. Entonces, fijaros qué curioso, ¿no? No sé, pensemos en cómo reimaginamos el futuro del automóvil en un contexto como este. Para reimaginar el futuro del automóvil, a mí me pasa una cosa curiosa, es que yo no me considero un experto en automóvil, de la misma manera que no me consideraba, a principios de este siglo, no me consideraba un experto en la industria de la música. ¿Por qué estudié la industria de la música a principios de este siglo? Porque se estaba liando en la mundial. Porque había aparecido tecnología que te permitía abrir un grifo y que saliera la música que te daba la gana. Y conseguías bajarte la música que quisieras, así, clic, 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 sin pagar nada e inmediatamente. Eso me pareció tan brutal que empecé a estudiarlo. Disrupción. Pues ahora llevo bastante tiempo escribiendo un montón y estudiando la industria del automóvil. ¿Por qué será? Exactamente por lo mismo. Porque se están produciendo una conjunción de factores tan alucinante que genera una disrupción brutal. ¿Qué va a cambiar? Pues mira, una cosa tan pequeñita como que vamos a dejar de hacer así, echarle gasolina para hacer así y enchufarlos. Eso es brutal. Vamos a dejar de, pues no sé, a lo mejor vamos a dejar de tener coche y va a dejar de ser un producto para pasar a ser un servicio. O incluso a lo mejor vamos a dejar de conducirlos para que se conduzcan ellos. O sea, todos esos cambios, ¿a dónde nos llevan? ¿No os parece brutal desde el punto de vista de disrupción? No sé, aquí tenéis, ¿no?, algunas marcas. Volvo dice que a partir de 2030 solo eléctricos, ¿no? Aquí tenéis, apostamos directamente a que los vehículos de combustibles fósiles de combustión interna van a desaparecer. Aquí tenéis, pues, Bentley, vale, mucho margen de Dios en tal, pues al final todo ese margen lo puedes invertir en investigación y tal y cual. Eso, eléctricos. No sé, pues aquí tenéis Jaguar, lo mismo. Aquí tenéis a General Motors. GM no dice 2030, pero dice muy prontito. Están también en ello, ¿no? O sea, todas las marcas, Volkswagen dice, o aceleramos en nuestra transición al eléctrico o nuestro futuro es como el de Nokia. Fijaros qué paralelismo más curioso, ¿no? Y entonces dicen, uy, estamos acelerando, nos va de maravilla, hemos conseguido 2 años antes de lo que nos habíamos propuesto, hemos conseguido ya un vehículo eléctrico competitivo, razonable, ¿no? Y además es que vamos como de maravilla. Vamos a conseguir vehículos eléctricos tan buenos como los de Tesla por la mitad de precio y en 2020. Y dices, hombre, a lo mejor Tesla, pues hombre, lleva bastante más tiempo trabajando en esto y te lleva 6 años de ventaja. Por lo tanto, pues hombre, tranquilo porque no es tan sencillo, ¿no? Esto es lo que os decía, incremental frente a disruptivo. Todo el mundo quiere ser disruptivo, pero solo puede ser disruptivo el que ha llevado mucho tiempo haciendo incrementales, ¿no? Y preparándose para ello, estando muy preparados. Entonces, con esto lo que vemos es que hay un montón de cambios, ¿no? O sea, hay cambios que dicen, bueno, pues a lo que vamos es a que el vehículo se conduzca solo. Yo os aseguro que nunca he disfrutado, no soy especialmente una persona de coches, nunca me he gastado un dineral en un coche en mi vida, yo era más bien funcional. Ahora el coche que tengo, me subo en él, en cuanto entro en la autopista para ir a La Coruña, que yo soy de La Coruña, le doy 2 veces a la palanquita y se pone en autopilot, y es que intervengo en todo el viaje, intervengo en el coche 30 veces, 40 veces. El resto del tiempo, o sea, hay 30, 40 veces que tengo que realmente fijarme en lo que está haciendo el coche. El resto del tiempo voy con la mano en el volante colgada, tengo ya perfeccionada la postura en la que pongo la rodilla para poder apoyar el codo y que no me resulte incómodo. Y llego a La Coruña como si no, descansadísimo. Pero claro, ¿qué está haciendo Elon Musk conmigo?
Ni más ni menos que utilizarme de conejillo de Indias. ¿Está perfeccionado? No. ¿Está completo? ¿Es completamente seguro? No. Me está probando, me está utilizando como beta tester, que es algo que hacen las empresas de tecnología. Las de automóviles no se atreven a hacer eso. Una empresa de automóviles clásica nunca montaría algo que por utilizarlo mal te la puedes pegar. Ahora, una de tecnología sí lo hace. Y mirar cómo le va. Ha cambiado las reglas de la industria. Y si tú, por ir en autopilot, te la pegas, pues dices, seguramente estaba haciendo algo que no debía hacer. No es el coche. Entonces es curioso, ¿no?, pensarlo. Lo que veis aquí es un cambio muy importante. De la noche a la mañana se desarrolla una tecnología lo suficiente como para que pase esto. Te subes en él y al principio vas flipando y al principio todavía tienen volantes pedales porque era más incómodo. Pero ya no hay nadie ahí sentado. Al principio vas flipando. Qué pasada, qué bien lo ha hecho. Mira cómo toma la curva, no sé qué tal. Después acabó el tiempo y te vas a tu rollo. Estás ahí hablando con una persona o ya te aburres. Estás acostumbrado a que sea el coche el que lo hace todo. Yo, car. Pero esto hasta aquí. Thank you, car. Aquí. Thank you. Phoenix al principio de Arizona, porque es un sitio con un clima muy cómodo y con unas carreteras muy bien mantenidas, pero ya se va extendiendo, ya lo van poniendo en otros sitios, ¿no? Al final, pues eso, ya hay sistemas de Waymo en varias ciudades lanzadas, de manera que tú haces así, te pides tu Waymo, como aquí nos pedimos un Cabify o un Uber, y directamente viene un coche que no lleva a nadie dentro, tú te subes y te lleva, y ya está montado. O sea, ya es parte del paisaje urbano. Y hay compañías, de nuevo Volvo aparece aquí, que están apostando porque su futuro es vender automóviles a esas flotas de robotaxis, de taxis autónomos, flotas, ¿no? Es otro factor importante. A lo mejor no vamos a ser nosotros los propietarios del coche, va a ser parte de una flota. Y por lo tanto, los sistemas de decisión van a ser diferentes, ¿no? Ahí tenéis, pues eso, ya puedes en Google Maps ver por dónde va tu vehículo y pedirlo y que te venga a buscar y lo vas viendo en el puntito que se mueve, ¿no? Ya puedes, por ejemplo, pues eso, Volvo también va a ser proveedora de Didi. Didi Chuxing, la empresa china que en algunos países del mundo se está expandiendo de manera rapidísima, además de en China, que ya sabéis que los chinos cuando se ponen a expandirse lo hacen de verdad. Y la otra alternativa, Mary Barra, la CEO de General Motors, que dice, no, nosotros creemos que vamos a poder fabricar vehículos autónomos que la gente va a comprar. Fijaros en los dos modelos. Vehículo autónomo como servicio. Yo no necesito un coche, porque al final mi coche está el 97% del tiempo está parado y solo lo uso un 3%, y entonces cuando necesito un coche hago así, pum, hace chas, aparece a mi lado, me subo, me lleva, ¿no? O la gente que dice, no, un vehículo va a ser algo que yo quiero tener aunque sea autónomo. No lo sé. A lo mejor es la diferencia entre yo, que estoy en mi casa y si quiero ir a un sitio hago así, pido y aparece uno, o Beyoncé, que si quiere ir a un sitio pues tiene su coche esperándole en la puerta, su limo, no sé cuántos, y que es el suyo. Puede ser, ¿no? Hoy en día hay gente que tiene un avión privado, aunque desde el punto de vista de costes no tiene mucho sentido. También puede ser que sea así. Y hay otros casos, ¿no? Aquí tenéis, Volkswagen opina que esto va a ser diferente, que tú vas a tener tu vehículo y lo conduces normal, pero que cuando quieras ponerlo en autopilot va a ser un servicio. Lo pones en autopilot y empiezas a pagar $8,50 por hora, que es el tiempo o sea, lo que vale una hora de autoconducción. ¿Y será un servicio? No lo sé. Ahora mismo es pronto para saberlo. También hay otras cosas que afectan, ¿no? Afecta, por ejemplo, el hecho de que aparezcan, pues, transporte público autónomo. Ah, sí, es que parece un tostador con ruedas. Pues sí, cuando las cosas cambian, al principio nos parecen raras. Parece un tostador porque es simétrico y estamos acostumbrados a que los vehículos tengan una parte de delante y una parte de atrás. Si una cosa es autónoma, lo cómodo es que sea simétrico para que pueda ir para aquí o para allá, y da igual. No tiene un adelante y un atrás. Pero esto es el Zoox y esto es una empresa capitalizada y adquirida por Amazon. Cuidado, qué pasta tienen. No sé, ahí tenéis cuando
Desde el punto de vista estratégico, el mapa de algo, de una tecnología como la conducción autónoma, se ve así, es que van a pasar cosas. Y en este momento tú analizas todos los actores en el ámbito de la conducción autónoma y lo que te encuentras es semejante carajal. Eso quiere decir que la siguiente fase es la clarificación, las compras, las adquisiciones, tal, y que esto ocurra. Esto va a ocurrir y lo vamos a ver. Como profesionales de la industria vais a ver vehículos autónomos en todas sus manifestaciones, ¿no? Y durante un tiempo el panorama no estará claro, pero ya veremos. Hay muchas posibilidades distintas. Puede ser que gane Waymo, puede ser que gane alguna otra de robotaxis, o Tesla, o Mobileye, o alguna de las muchas compañías chinas, o que los vehículos autónomos que aparezcan primero sean los camiones, que hay mucho dinero ahí. O los vehículos de delivery pequeñitos, los que van por la acera, ya veremos. Pero que se va a desarrollar, segurísimo. Que lo vamos a ver en nuestra vida profesional, garantizado, ¿no? Entonces, pensad en cómo nos afecta esto, ¿no? O sea, durante los últimos años hemos visto el boom de los Uber, Lyft, Cabify y compañía. Ahora empezamos a ver ¿sabes qué? Creímos que el uso de Uber y Cabify y compañía iba a reducir los atascos, iba a reducir la necesidad de coche y tal, y en la práctica resulta que nos han engañado. Y las ciudades donde hay Uber y compañía resulta que tienen más atascos, porque circulan bastante tiempo vacíos, porque llenan las carreteras igual, porque o los obligamos a ser eléctricos o contaminan también. Muchas de las ventajas que nos habían dicho no son reales. Y los ayuntamientos empiezan a cabrearse y decir, hay que cambiar esto, ¿no? Porque es otro modelo importante que también va a cambiar, las ciudades, ¿no? O sea, vamos a ver, claro, esto es Zaragoza, ¿no? Montando autobuses eléctricos, optando por electrificar la flota de autobuses para hacer, pues eso, si los que sois de Zaragoza seguramente ya pues, estáis muy acostumbrados al tranvía más los autobuses eléctricos, pues oye, te da una ciudad mucho más limpia, ¿no? Nueva York está empeñada en reducir la cantidad de coches, en hacer el coche algo más incómodo. Anda que ya no es incómodo un coche en Nueva York, pero bueno, ¿no? Ahora lo va a ser más todavía. Te van a reducir el espacio destinado a coches, ¿no? Cada vez más ciudades están diciendo, oye, Milán, una de las ciudades más contaminadas de Europa, pues las restricciones que hicimos durante la pandemia las vamos a mantener para que moverte en coche por Milán sea mucho más incómodo, sea más difícil aparcar todavía y te desincentive el ir en coche. Y vayas en otras cosas, ¿no? Optes por otros medios de transporte, ¿no? La vida después del COVID es que muchas ciudades quieren mantenerse cada vez más libres de coches y optar por otras formas de movilidad, que como es evidente también lo sabéis vosotros y también estáis trabajando en ello, ¿no? Ahí tenéis, pues eso, ¿no? París, una de las ciudades señeras en cargarse espacio de coches. La Rue de Rivoli en París ahora es, pues eso, para bicicletas, para patinetes, y vehículos de reparto y transporte. Eso es todo. En los Campos Elíseos los quieren peatonalizar, una parte enorme de los Campos Elíseos. Fijaros cuánto cambia la fisonomía de una ciudad cuando haces algo así, ¿no? Este tipo de cosas hace pocos años eran vistas como un juguete y ahora sales por ahí por Valencia y ves a un montón de gente usándolos para moverse de aquí para allá. Que os voy a contar que no sepáis. La empresa tiene su posición en ese tema, invierte y lo desarrolla y tal, ¿no? Esto es mucho más interesante como movimiento, ¿no? Olvídate de los coches eléctricos. El verdadero éxito viene seguramente de las bicicletas eléctricas y de los patinetes y de este tipo de vehículos de micromovilidad. La gente está empezando a utilizar y que dice, no, y cuando llueve, pues mira, Ámsterdam. Anda que no llueve en Ámsterdam, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que al final es una cuestión de hábitos, de preferencias, etcétera, ¿no? Y lo que vemos es, pues eso, aquí tenéis VanMoof, bicicletas eléctricas muy, muy, muy pijas, muy caras. Han levantado 128 millones en su, si no recuerdo mal, cuarta o tercera serie de inversión. No está mal, ¿no? Esto te quiere decir algo. Quiere decir, alguien está viendo aquí, ¿no? Esto es un informe que hemos hecho hace muy poquito, hace una semana, 2 semanas. Hace 2 semanas, otro profesor y yo
Gildo Seisdedos y yo, en el IE hicimos un informe sobre lo que van a ser las tendencias de micromovilidad en las ciudades y cuánto influye en la sostenibilidad. Y todo apunta a que esto se va a mover mucho más rápido de lo que muchos esperan, ¿no? Entonces, no sé, Valencia, revolución ciclista y protestas de automovilistas durante un cierto tiempo, hasta que se dan cuenta de que esto no tiene marcha atrás, no tiene otra forma de hacerse, ¿no? Tienes que eliminar espacio destinado al automóvil para destinarlo a otros usos, ¿no? Y por lo tanto, pues ponerlo más difícil, ¿no? Valencia ahora se considera una ciudad bici-friendly, y en la cual se intenta que a lo largo del tiempo, todavía no está ocurriendo, pero a lo largo del tiempo la gente va a decir, bueno, pues el coche está mejor aparcado o a lo mejor es mejor no tenerlo. Me muevo de otra manera, ¿no? Entonces, no sé, para darnos cuenta de cómo funciona todo esto y para poder hacer el reset mental al que esto nos lleva, hay que tener en cuenta, pues eso, que trabajamos con personas. Y la verdad, o sea, tras un montón de años estudiando transformación digital, os digo el problema de la transformación digital. La transformación digital de las empresas no existe. Son los padres. La transformación digital de las empresas son las personas. Las empresas solo se transforman digitalmente cuando tú eres capaz de transformar digitalmente a las personas que trabajan en ella. Y las personas se transforman hablando con ellas, ofreciéndoles coaching, ofreciéndoles cursos, ofreciéndoles mejorar en determinadas cosas. No sé. Las personas se transforman cuando las formas, cuando inviertes en ellas, cuando las conoces, ¿no? Y si no consigues transformar a la persona, a la gente que trabaja contigo, esa no se transforma. Pues esta es la clave. Creo que de lo que os he contado hoy, seguramente os ha sorprendido muy poquito. Y eso es bueno. Porque si a la gente que trabaja en una compañía como la vuestra se la sorprende poco con un mensaje de este tipo, ¿qué quiere decir? Que la parte de incremental la habéis hecho muy bien, ¿no? Que os habéis ido preparando, que durante un tiempo habéis dicho, oye, pues este cambio viene, pues habrá que, ¿no?, prepararse de esta manera, invertir en esto, tener compañías incubadas que se dediquen a esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo que quiere decir es que la parte incremental la habéis hecho fenomenal. A partir de aquí ya sabéis lo que hay que hacer. Aprender es importante, pero hay otra cosa muy importante y mucho más difícil, que es esto otro: desaprender. Es un reto mayor. Pues ahora empecemos a plantearnos cómo desaprendemos, cómo conseguimos que cosas que considerábamos importantísimas en el tiempo tal, pues que a lo mejor dejan de serlo. O hay cosas nuevas, factores nuevos, o acompañar al usuario. El usuario que antes venía porque se le había roto la junta de la trócola, pues ahora viene y resulta que nos trae un patinete. O un vehículo eléctrico y lo que quiere es, desde limpiarlo hasta otro tipo de mantenimiento, ¿no? Acostumbrémonos a esto, ¿no? Si estamos listos para esto, fantástico, a por ello, ¿no? Y si no, pues habrá que ponerse las pilas. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención hoy. A partir de aquí, lo que queráis. Muchas gracias. Preguntas, dudas, cuestiones, todas las que queráis. Tomatazos también valen, ¿no? O sea que lo que me digáis. Preguntas. Si es por escrito las leo aquí, ¿no? Fenomenal. ¿Tenemos una botellita de agua por ahí? Genial. Gracias.
Preguntitas, preguntitas, preguntitas. Bueno, mientras vais haciendo las preguntas, que es primera hora de la mañana, bueno, espectacular la presentación de Enrique. Yo, la parte de la complejidad y la simplicidad, siempre, yo soy ingeniero y recuerdo la primera clase de ingeniería, y eso se lo he dicho mucho a Víctor Pardo, que trabajó conmigo. Mi profesor me dijo calcular, así éramos unos cuantos pardillos, y nos dice sacar una hoja, examen, primer día de escuela de cálculo infinitesimal. Me cago en. Calcular el volumen de una vaca. Bueno, pues todos, primera reacción, voy a demostrar lo listo que soy, y entonces voy a imaginar que la vaca, voy a hacer 2 parábolas y las corto, y entonces voy a calcular una integral, que la integral define volúmenes, y entonces voy a calcular diferenciales de vaca. Y bueno, cada uno la hizo más gorda que la anterior. Y todo, la única ambición no era demostrar que calculábamos el volumen de una vaca, era qué listo que soy. Y entonces salió, bueno, entre ellos yo salí a exponer, y al final el profesor nos dijo, ¿queréis calcular el volumen de una vaca? No sabéis ni la vaca ni nada. Mira, suponer que la vaca es redonda. Y como la vaca es redonda, el volumen es 4/3 de pi r al cubo. Y mirad, el buen ingeniero simplifica y hace fácil las cosas. Y el mal ingeniero normalmente quiere calcular diferenciales de vaca. A veces hay que calcular diferenciales de vaca, pero al final hay que... Lo que me ha impresionado de la presentación de Enrique es la simplicidad. De repente todos ahora somos expertos de la transformación del automóvil. La simplicidad con la que lo ha explicado, yo creo que ahora todos sois capaces de llegar a vuestro centro o en la cena con vuestro cuñado, explicar cuál es realmente la transición del automóvil. Yo de todo lo que hemos visto, la parte final de las personas, y ayer incidimos mucho, vamos a multiplicar por 4 el volumen el esfuerzo que vamos a hacer en formación, particularmente con toda la transición, pero hay una parte, el cliente. ¿Hasta qué punto la atención cliente, que es lo que vamos a abordar precisamente ahora, porque hemos hablado de tecnología, hemos hablado de personas, nosotros, pero hasta qué punto tiene importancia el cliente en toda esta transformación? ¿Hasta qué punto la atención cliente tiene que ser también disruptiva? Yo creo que ahí lo fundamental es entender lo que el cliente necesita. Y el cliente lo que necesita es alguien que le acompañe, una referencia. O sea, tú tienes una referencia cuando te enfrentabas a una tecnología muy complicada. O sea, mi padre durante toda su vida, mi padre ingeniero, trabajando en una refinería de petróleos, durante toda su vida tuvo la ilusión de que si su coche hacía un ruido, él más o menos sabía diagnosticar lo que era. Hacia el final de su vida, lo que le pasaba era evidente. Si el coche hacía un ruido o se paraba, él no tenía nada que hacer. Lo único que podían hacer era llevar el coche a un sitio, enchufarlo a una máquina y que la máquina diagnosticase. Y eso le resultaba como muy frustrante, muy inquietante. Pero claro, es que la tecnología había ido alcanzando unos niveles de complejidad determinados y ya no era simplemente abrir el capó y decir esto es la junta de la trócola. No, ya no era así, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que necesita el cliente es alguien que le sirva de referencia. Pues, dime qué le pasa o yo te lo llevo para lo que sea. ¿Qué nos pasa ahora a muchos propietarios de coches eléctricos? Que no sabemos qué diablos hacer para llevarlo a limpiar. Suena estúpido, pero es que si lo dejas a limpiar en un sitio no le puedes dejar las llaves, le tienes que dejar una tarjeta. Si le dejas una tarjeta, tú no sabes si el tío al que le dejas el coche tiene familiaridad con ese vehículo o no la tiene. Y sabe qué hacer o no sabe qué hacer. Y tiene, no sé, te sientes raro. Entonces, ¿qué te hace falta? Referencia. Valor de referencia. Y el valor de referencia realmente es eso. Es este sitio yo sé, confío, que si les llevo algo que utilizo para moverme, sea mi nuevo coche eléctrico, sea mi patinete, sea tal, saben qué hacer. Porque su negocio es ese, ¿no? Tenemos una por aquí. De hecho, muy por ahí, ¿no? O sea, ¿cómo me lo imagino a medio y largo plazo?
Pues yo creo que la idea es que un vehículo eléctrico, por su simplicidad, seguramente tendrá menor mantenimiento, pero que hay una parte del mantenimiento que es evidente que va a seguir teniendo. Las ruedas son las ruedas, los circuitos de frenado son los circuitos de frenado. Algo de mantenimiento hay que hacerle. ¿No le vamos a cambiar el aceite? Pues seguramente no. Oye, ¿cada cuánto le cambias el aceite al Tesla? No le cambio el aceite, ¿no? Pero otras cosas sí tengo que hacerle, ¿no? Pero además, pues seguramente habrá otra serie de cosas que le voy a hacer que serán importantes para mí, ¿no? Como usuario. Y tengo que tener algún tipo de referencia, porque la marca ya sabéis lo que ha hecho. Una parte muy importante de la rentabilidad de esa marca en concreto, de Tesla, es quitarse en medio las estructuras de intermediación, ¿no? Con lo cual, es la marca la que te vende a ti, tú le compras el vehículo y a partir de ahí... Entonces, pues lógicamente te hace falta alguna referencia en el medio. Entonces, ¿qué me imagino? Pues me imagino que será el sitio donde pueda acudir para todas mis cuestiones relacionadas con la movilidad. Sea mi vehículo eléctrico, sea mi bici, sea lo que sea. Y me voy a encontrar a alguien que entiende de eso. Es más, si quieres lavar el coche, en Norauto Wash vas a flipar, porque ahí van a saber lavar hasta los eléctricos, ¿o no? Es lo que acaba de decir Enrique. Recordar, ayer hemos visto sentido, misión, estrategia y objetivos para este año. El sentido a 10 años, que hemos dicho que se resume en 2 palabras, automovilista y responsable, con espacio. Y la misión es exactamente lo que ha dicho Enrique. Es juntos hacer accesible a todos los automovilistas soluciones sostenibles de movilidad. Esa es nuestra misión a 10 años, que es exactamente la respuesta que ha dado Enrique. Hay más preguntas, tenemos por aquí, mira, otra. ¿Crees que la sociedad española está preparada educacionalmente para acometer este necesario cambio? Sociedad española, eso abarca mucho. Sí, y a ver, las sociedades nunca están preparadas ni dejan de estarlo. Esto se llama isomorfismo. Isomorfismo es la tendencia que tenemos todas las organizaciones empresariales, la sociedad, etcétera, es la tendencia que tenemos a parecernos en nuestro entorno normativo. O sea, si yo os dejo caer desde un helicóptero en un paracaídas y aterrizáis en un banco, ¡pum!, caes, ¿qué haces? Miras para un lado, miras para otro y dices, pues seguramente estoy en un banco. Y lo reconoces, ¿verdad? Si caes en una universidad, tú caes y dices, esto parece una universidad. Y seguramente no te equivoques. Si caes en un concesionario de coches, haces así, miras para un lado, miras para otro y se parece a un concesionario de coches. Sí, ¿no? ¿Quién cambia esto? O sea, ¿cómo se cambia el isomorfismo? El isomorfismo se cambia con innovación, ¿no? Y al principio, cuando tú intentas innovar, la presión social es fuerte. Porque tú lo que quieres es parecerte a los demás que hacen cosas como tú. Y te sientes raro si eres una empresa de, no sé, de mantenimiento de vehículos, te sientes raro si no te pareces a otras empresas de mantenimiento de vehículos. Si eres un ciudadano normal y corriente y te compras un patinete, te sientes raro porque lo normal es comprarse otra cosa. Entonces, ¿qué ocurre? Que el isomorfismo se rompe a cierta velocidad o con ciertos cambios, ¿no? Pero estamos en ese punto en el que el isomorfismo se empieza a romper. Porque ¿qué tenemos? Pues una serie de ciudadanos cada vez más preocupados por algunos factores, una deriva generacional. Mi hija, que vive en el centro de Madrid, pues tiene carnet de conducir porque su madre y yo nos empeñamos en que tuviera carnet de conducir, pero no le apetecía nada. Después utilizó el coche 2 años para ir y volver a la universidad, porque si no la alternativa era que tuviera chofer, ya sabéis, ¿no? Y al cabo de esos 2 años, ¿qué hizo? Oye, papá, que yo me voy a vivir al centro de Madrid, ¿le puedo regalar el coche a mi amiga no sé qué? Pues vale, pues tú misma. Y ahora no tiene coche. Pues hay toda una generación de gente que en este momento no parece especialmente interesada ni en conducir ni en tener coche, sino en utilizarlo como servicio, ¿no? Es curioso, ¿qué es eso? Deriva social. Entonces, la deriva social ocurre... se puede forzar, pero dentro de unos límites, no se puede tal. Pero yo creo que sí, que la sociedad española ya está en ese momento en el que el isomorfismo se empieza a romper. Mira, aquí tenemos otra. Siempre nos excusamos en los gobiernos como freno o aceleradores del cambio. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Excusa, realidad? Yo creo que los gobiernos pueden hacer cosas y tiene límites la acción gubernamental, pero pueden incentivar.
Se pueden incentivar determinadas cosas. Los países en los que más rápida se está dando, por ejemplo, la transición eléctrica, la electrificación del parque, ¿no? Noruega y compañía, han hecho muchísimo. Tú tienes un eléctrico en Noruega y puedes aparcar donde te dé la gana, puedes circular sin peajes, no necesitas pagar en los ferries, que ferries hay muchísimos en Noruega, porque tiene un montón de zonas donde se comunica. Todas las islitas esas que tienen se comunican por ferry. Entonces, claro, la cantidad de ventajas que tienes es tan importante, no pagas una parte muy importante del impuesto, bonificación y tal. La cantidad de ventajas que tienes es tan importante que el sobreventas de vehículos nuevos en este momento están en el 90%. Todos son eléctricos. O sea, no todo el parque es eléctrico porque hay muchos vehículos que son antiguos. Pero de vehículos nuevos, recién vendidos a lo largo de los últimos meses, el 90% son eléctricos. ¿Eso qué quiere decir? Que la acción del gobierno se puede llevar a cabo. España está pillada en una situación muy fuerte en la cual una parte muy importante del empleo depende de la automoción. Hay una gran cantidad de empresas de automoción que además exportan y es una parte importante del empleo y una parte importante de la balanza de pagos. Con lo cual, si el gobierno cabrea a las empresas de automoción y cierran sus fábricas, tenemos un problema importante. ¿Qué hace eso? Que el gobierno se mueva como la muñeca esta famosa. Muy despacito y con pasitos muy cortitos al portal, pero no fuerza la máquina, ¿no? Y muchas veces te encontrarás con soluciones intermedias, ¿no? Sí, subvencionamos los eléctricos, pero los híbridos también. Hombre, el híbrido muy ecológico no es realmente. Y ya si no es enchufable, directamente no es que no sea ecológico, es que es una tomadura de pelo. Y sin embargo, están igual de subvencionados, ¿no? Mira, en la jornada de ayer salió mucho la palabra equipo, son muy de equipo aquí. ¿Qué consejos nos das para acometer y provocar en los equipos este necesario cambio? Viene un poco con lo que decías, que el cambio está en la persona, ¿no? Sí. No es... Sí, es que hay actitudes. A ver, hay dos tipos de personas en los equipos. Hay personas muy proactivas que dicen, dame más y oye, cualquier cosa nueva que me digas, incluso si me parece extravagante, déjame probarla. Vamos a verlo, ¿no? Soy proactivo. Y hay gente muy reactiva. Hay gente que lo primero que hace, su primera reacción cuando le propones un cambio es criticarlo, es decir, no va a ocurrir, Dios mío, uy, qué problema vas a generar esto, pues ya verás cuando venga no sé quién. Es que la reactividad en los equipos, no digo que haya que, no sé, ¿no? Pero algo hay que hacer con ellos, porque si una parte muy importante de tu equipo es muy reactiva, ¿no? Aquí en España los muy reactivos, a los que siempre vienen con ese montón de problemas para todo, pues ya sabéis cómo los llamamos, ¿no? Cuñados. Entonces, pues si tienes un volumen de cuñadismo muy elevado, es muy difícil transformar nada. Entonces, ¿qué tienen que hacer los equipos? Pues reaccionar al cuñado, ¿no? Y de alguna manera pues llevarlo por el camino, por el recto camino de la verdad, y si no, pues llamar a los troopers de Star Wars, que se manejan muy bien, creo, con la espada láser, ¿no? ¿Tenemos alguna más? Yo tengo cosas que he ido apuntando. ¿Qué carita se te ha quedado cuando te han dicho que lo del Zeppelin era fake? Porque se está imaginando ya Simón Norauto, el Zeppelin, neumáticos ahí, el Easy Battery, pero no. O sea, que el tío manipuló los drones en el vídeo. Sí. Es lo que viene siendo un cabrón. Porque, está muy bien hecho. Está muy bien hecho. Lo he utilizado en el máster en Visual and Digital Media que tenemos en el IE, lo he utilizado y es un montón de estudiantes de vídeo y de tal, y no es fácil de... Fíjate, el problema es saber qué cargas en el Zeppelin. En España y en Reino Unido pon cerveza y ya en el Pleistoceno de Norauto había una avioneta con una cartel de Norauto por las playas de Gandía y ese era el máximo orgullo cuando yo estaba con mis amigos en la playa y decía, mira, Norauto, ahí va. Ahí voy a estar yo. Estábamos visionando ya el Zeppelin. Bueno, sonrisa tuya con el Zeppelin y de Maite Manzano viendo que la sexta hora es la suya, que es la que viene. O sea, ha dicho, ¿veis? Ahí estoy yo. La parte yo no estoy comprometido con el desarrollo sostenible, yo estoy casado con el desarrollo sostenible. Eres el ahorrador de CO2 por antonomasia. Y luego lo de Waymo, he flipado, la verdad. Un taxi autónomo es una fantasía porque te evitas dar conversación al taxista porque no hay taxistas. Y eso es estupendo. Y luego me ha gustado mucho, como tontería,
La directora general de General Motors se llama Mary Barra. Sí. Cuando tiene buenas ideas. Si no es Mary Desbarra, ¿no? La suelen llamar a esta señora. Bueno, de verdad, nos quedamos con el resumen. Para la innovación, primero incremental y luego disruptiva. Enrique Dans, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a vosotros. Y nosotros continuamos porque tengo que conectar con Matías Prat.